Hola, muy buenos días a todos los que sintonizan Radio Mix Valle 32.1 en una emisión más de esta emisora. A nuestra mención Anónimos, que nos describe a grandes rasgos lo que somos. Y dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de a institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es el mantenimiento mencionado nuestro enunciado, que nos describe, ¿no?, lo que hace, lo que no hace. Alcohólicos Anónimos no solicita ningún apoyo ni en especie ni ningún tipo de ayuda. Nosotros nos mantenemos a nosotros mismos. Esta mañana las opiniones de cada uno de mis compañeros que van a participar, de alguna forma es su manera de la visión que tienen de Alcohólicos Anónimos, y de ninguna manera expresa de una manera general o una manera oficial lo que expresa toda nuestra comunidad. Lo único que tenemos nosotros es que damos nuestra propia experiencia de cómo hemos vivido estos principios. Y bueno, hoy tenemos a los compañeros del 8º distrito que nos van a ayudar, o vamos a desarrollar el tema, que en este caso es el 5º paso. ¿Gustas presentarte, compañera? Sí, buenos días a toda la comunidad. Me llamo Verónica Cepeda. Pertenezco al 8º distrito. Hola, Vero. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo también formo parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Mardonio y soy coordinador del Comité de Información al Público del 8º distrito, perteneciente al área Oriente 1, y yo milito en el grupo San Agustín. Buenos días a todos. Muy bien, sean bienvenidos, compañeros, a esta emisión de Alcohólicos Anónimos, una visión para ti. Hoy vamos a hablar de el 5º paso. El 5º paso nos dice que admitimos ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Bueno, para iniciar, yo considero que desde que llegamos a Alcohólicos Anónimos y nos hacen la proposición o la propuesta de que el alcohólico necesita admitir que tiene problemas con su manera de beber. Dice el primer paso que mientras el alcohólico no admita su alcoholismo y sus consecuencias, su sobriedad va a ser muy precaria. En tu caso, compañera Vero, ¿qué tan difícil fue para ti el poder expresarte, el sentir la confianza dentro del grupo? Me imagino que obviamente también como mujer cuesta, a lo mejor puede ser más difícil. ¿Cuál fue tu impresión en cuanto a lo que escuchabas y cuando empezaste a participar dentro del grupo? Sí, hola. Para una mujer es bastante difícil cruzar esa puerta, ¿no?, donde hay dos letras A. Es bastante difícil porque pues siempre vemos a hombres tomando o en grupos, ¿no? Mi entrada a AA, pues lo dudé bastante, ¿no? El ir caminando y atravesar esa puerta fue bastante difícil, ¿no? Pero ahí me voy encontrando con hombres y mujeres que igual que yo con este problema del alcoholismo.
El ir día a día a este lugar, a esa cita de 8 a 10 de la noche, me voy dando cuenta del problema tan grande de alcoholismo, porque yo ni siquiera sabía que era alcohólica. Yo nada más sabía que necesitaba estar en ese lugar. Yo no sabía el grado de alcoholismo en el que yo ya venía arrastrando, ¿no? Y es ahí donde me voy dando cuenta, donde que hay personas, mujeres y hombres, que tienen el mismo problema que yo. Donde voy comentando día a día, aprendiendo día a día el porqué de mi situación, del beber por tantos años, ¿no? Es ahí donde yo me voy dando cuenta, donde tengo que admitir primeramente, darme cuenta que soy alcohólica, que no puedo yo tomar, ni siquiera oler el alcohol, ¿no? Tengo que admitir que mis emociones se habían trastornado. Tengo que admitir que pues toda la enfermedad que yo traía, ¿no? Empezando porque yo no puedo volver ni siquiera a oler el alcohol. Entonces, de eso me voy dando cuenta. Sí, gracias. Compañero Mardonio, yo creo que al igual que todos, ¿no? Los alcohólicos llegamos con la negación. El alcohólico regularmente culpa a todos de su manera de beber. En tu caso, ¿qué nos puedes mencionar a este respecto? Aparece la negación y nosotros, bueno, como alcohólico, no sé si tú vivías esa situación donde te decían, te hacían alguna observación y tú qué decías, yo bebo porque me gusta, porque tengo. ¿Cuáles eran los argumentos que utilizabas? Porque el alcohólico siempre culpa a los demás para justificar sus tragos, y ese es el razonamiento que tiene todo alcohólico, ¿no? Sí, compañero, nuevamente buenos días. Fíjense que ese es común ahora que ya estoy en la agrupación, escuchar a un borracho como yo, a un alcohólico, el decir que toma porque le gusta, que toma porque, pues, para olvidar o para estar contento, alegre. Incluso yo llegué a mencionar en algunas ocasiones que les molesto, les pido algo para yo comprar mi bebida. Si es así, pues discúlpenme. Pero el enfermo alcohólico normalmente no ve la magnitud de la enfermedad, sino que él busca pretextos, busca culpables también para decir que por ellos toma. Muchas de las veces le echamos la culpa al papá, a la mamá, al esposo o esposa en su defecto, ¿sí? O a los hermanos, que porque no nos quieren, que porque nos tratan mal, y solamente en la bebida encontramos ese refugio ficticio, porque ahí encontramos supuestamente a los amigos, pero esos realmente no son amigos. Quiero compartirles esta experiencia. ¿Por qué no son amigos? Porque ellos, mientras hay bebida, se dicen ser parte de tu vida, se dicen ser parte de tu misma familia, pero es una gran mentira. El día de hoy, gracias a Dios, he dejado de culpar a esas personas. ¿Por qué? Porque aquí en AA o en Alcohólicos Anónimos he encontrado la naturaleza exacta por lo cual yo me alcoholizaba. El día de hoy, gracias a mi poder superior, Dios, como yo lo concibo, porque como se dieron cuenta en el enunciado, pues aquí nos menciona que no es religioso, pero puedo creer en algo o alguien superior a mí que me pueda ayudar a salir adelante con esta enfermedad, ya que es una enfermedad progresiva, incurable y de consecuencias fatales, ya que nosotros como alcohólicos la perseguimos a las gradas de la locura o la misma muerte. Y yo creo que aquí es una de las cosas que necesitamos. La base del programa siempre estará situada en la admisión de que se tiene un problema, como cualquier enfermedad. Si la persona no acepta que tiene un problema, si alguien necesita lentes y no acepta que los necesita, va a ser difícil
que pueda haber un cambio en su persona. Ya en el paso 2 nos van planteando la idea de que el alcohólico necesita llegar al convencimiento que necesita la ayuda de un poder superior. Se ha dicho hasta el cansancio al alcohólico que necesita aceptar. Yo creo que una de las bases importantes dentro de la llegada a Alcohólicos Anónimos es que el alcohólico se dé cuenta de que él no es Dios. Porque finalmente, cuando nos hacen aseveraciones o nos llaman la atención, ¿cuáles eran tus pensamientos, Vero? ¿Qué les decías? ¿O cómo justificabas tu manera de beber? Sí, pues después de 2 o 3 días de tomar, yo siempre me miraba al espejo y con muchos remordimientos yo decía, esta es la última vez, ahora sí es la última vez, mira, Dios, porque Dios para mí nada más era una palabra, ¿no? Algo que de niña me habían dicho que existía, ¿no? Pero que yo no concebía. Y yo decía, mira, Diosito, esta es la última vez. Y yo te prometo que esta es la última vez que voy a tomar, ¿no? En realidad la situación se fue agravando, ¿no? Porque yo no me daba cuenta que yo tenía que tener ese poder superior como yo lo concibo, que él es el que me iba a transformar, ¿no? El que me está transformando. Yo decía, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera, como una mujer atlética, comer sano, años de deporte, en lo que se iba transformando, ¿no? Entonces yo decía, 2, 3 días de farra en la inconsciencia, y al día siguiente para mí era padre un baño, fruta, irme al gimnasio. O sea, yo pensaba que por mí misma no me iba a enfermar, ¿no? Que yo podía dejar el alcohol cuando quisiera, ¿no? Pero eso no fue real. Al paso de 4 años, ya esa mujer ya era otra, esa atleta, esa deportista, esa mujer que comía sano, esa ama de casa ya era otra. Entonces, aquí este segundo paso me indica, ¿no? Que todos mis miedos, mis frustraciones, esos defectos de carácter yo se los tengo que entregar a Dios, porque Él es el único que me ha dado la fuerza de voluntad y de saber que yo sin Él no puedo. Sí, yo creo que una de las cosas que empezamos a vivir, Mardonio, ya para ir entrando al tema, considero yo, dice que este es uno de los pasos que resultan más difíciles para el enfermo alcohólico. El hablar de sus problemas más apremiantes. Porque sí, podemos describir historias de cuando bebíamos, o sea, porque primero hay que aceptar que somos alcohólicos. Sí. Y una vez que se acepta, nos daremos cuenta que éramos víctimas de una obsesión. Pero que también hubo cosas que ya una vez que paramos de beber, yo creo que eso es lo difícil a veces cuando se llega a Alcohólicos Anónimos. Algunos pensamos o llegan a pensar que con 5, 10, 15 o 20 años que se tenga sin beber, se está alcanzando una recuperación y la paz interior. Y eso no tiene nada que ver. Lo que verdaderamente nos va a dar la paz es la práctica. En este caso dice que de los pasos que desinflan más el ego del alcohólico. Y para poder alcanzar esa sobriedad duradera y la tranquilidad del espíritu, necesitamos hablar con otro de estas cuestiones. Desde el 5º capítulo nos van planteando la idea de que el alcoholismo nada más es un síntoma, ¿no? Y que tenemos hondos resentimientos. En tu caso, esto empezó a presentarse, porque se empieza a presentar el problema alcohólico. O sea, nosotros bebemos por la forma de vivir. El alcohol nada más es un síntoma. Ya dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿cuándo empezaste a sentir malestares? ¿O cómo es que te empiezas a interesar en el trabajo verdadero de lo que son los 12 pasos? Para poder hablar con otra persona de tus cosas, de tus situaciones que realmente te propiciaron, decías ahorita, tus defectos de carácter. Bueno, a mí desde que yo llego a Alcohólicos Anónimos me empiezan a sugerir la práctica precisamente de los 12 pasos. Incluso me sugirieron a los 8 días escasamente de haber entrado a AA, ponerme a estudiar
llevar a cabo ese estudio de los 12 pasos. Pero fíjense que una de las cosas que me di cuenta, y como el paso 5 lo dice, que la mayoría de los alcohólicos más bien, tratamos mejor de saltarnos este paso. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros 11 pasos es tan difícil como este. ¿Por qué? Porque aquí este paso me va a desinflar el ego, me va a llevar a aceptar ante otra persona, ante Dios y ante mí mismo la naturaleza exacta de mis defectos. Porque como me decía mi compañero delegado, cómo o por qué bebía o a quién dañé, porque primero dice, fui víctima, según yo, o de acuerdo a lo que dice la literatura también, pero no me doy cuenta que yo a otras personas las convertí en víctimas también. ¿Por qué? Porque fueron las que vivieron mi enfermedad del alcoholismo. Como son mis hijos, mi esposa, mi madre, pues muy difícil me podía inducir o decir que no bebiera, ya que ella a partir de esta vida terrenal ya tiene muchos años, pero sin embargo desde ahí yo empiezo a beber. Muchas de las veces aquí yo traía un orgullo, un resentimiento bien arraigado hacia lo que es mi padre, ya que yo en mi adolescencia, en mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud se puede decir, porque yo a mi padre, después de haber llegado a Alcohólicos Anónimos, lo puedo encontrar y puedo hacer una reparación hacia esa persona. ¿Por qué? Porque yo venía resentido con él porque nunca estuvo conmigo en mi niñez. Desde que yo nací nunca lo vi a mi lado ni al lado de mi mamá. Yo crecí sin el amor paterno y precisamente ahí venía el resentimiento. Incluso yo en una ocasión ofendí a mi padre y tuve que irle a pedir un perdón. Yo le dije a mi padrino que yo no tenía por qué ir a pedirles perdón a nadie. ¿Por qué? Porque yo no les había hecho nada. El daño me lo habían hecho ellos a mí, pero por aquí ya empiezan a decirme que precisamente Dios, como yo lo concebía, que Él me podía ayudar si yo lo buscaba. Uh-huh. Él me podía ayudar a ir a hacer ese trabajo con mis familiares, incluso a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, a mis hermanas, a todos les pedí ese perdón, como aquí me lo indica en este paso. Es difícil, para una mente difícil, ¿sí? Pero es tan necesario, ya que haciendo este tipo la práctica de este paso, pues me lleva a liberarme. El día de hoy quiero decirles que vivo una vida útil y feliz. El día de hoy estoy contento con todo el mundo. Ya desde que dicen aquí, desde que dejé de discutir, se acabaron esas peleas, esas discusiones pues sin sentido. Y pues bien, este paso es muy vital para nosotros los alcohólicos, porque dice por ahí que es la espina dorsal de todo nuestro programa, porque aquí vamos a empezar a desinflar el ego, vamos a dejar ese resentimiento hacia las personas, hacia las autoridades, hacia toda aquella sociedad con la cual te encuentras tú resentido, ¿sí? Vas a dejar todo esa carga emocional que te viene haciendo daño. Sí, es que dice aquí el mismo paso que ya una vez que paramos de beber,
se acercan los compañeros y sentimos que nuevamente pertenecemos. Pero yo en mi caso me doy cuenta que llega el momento donde empieza a aparecer cómo soy yo. Una persona selectiva, empiezo a justificarme. Yo tenía muchas complicaciones, ya desde el cuarto paso lo menciona. Dice que algunos, ese es uno de mis defectos, ¿no? Supongamos que yo despertaba muchas inseguridad económica en mi hogar. Dicho de otra manera, nos la pasamos culpando a las circunstancias de que no tengo trabajo por muchas razones. Y esa era una de las situaciones que me costaba mucho trabajo hacerme responsable. Dice que si fuimos negligentes para cumplir con las obligaciones de nuestros hogares, nuestras relaciones interpersonales con la familia y nuestras relaciones retorcidas con la familia son las que originaron principalmente nuestro problema alcohólico. En tu caso, Verónica, se empieza a presentar estas complicaciones ya una vez que llegas a Alcohólicos Anónimos, paramos de beber. Tú empezaste a tener dificultades con tu familia, con las personas, porque dice aquí que nosotros el alcohólico cava dos pozos, ¿no? O insiste en dominar a la gente y decirles cómo hacerle, porque yo así me veía, como que a todos quieres organizar y todo lo sabes, o todo lo contrario, dependemos en demasía de los demás, a veces de los hijos, del esposo o de las circunstancias. ¿Tú empezaste a vivir estas situaciones? Bueno, el tener que trabajar este paso, el quinto paso, pues sí, yo empiezo a culpar a la sociedad, empiezo a culpar a la familia, empiezo a culpar al marido, ¿no? Es aquí donde me doy cuenta, porque yo entro y lo primero es señalar a mi madre, al abandono, señalar al marido, ¿no? Sus infidelidades, la frustración, o sea, a la sociedad, ¿no? Yo empiezo primero a señalar, y aquí es a donde me doy cuenta y me lo dicen: háblame de ti, habla de la fina persona que eres tú, Verónica, ¿no? Entonces el tener que comentar este tipo de situaciones bochornosas, vergonzosas, que tuve que hacer bajo el efecto del alcohol, entonces es difícil dejar de culpar a la gente, admitir que yo por el estado del alcohol tuve que hacer varias cosas bochornosas, ¿no? Y que yo le platicaba a Dios y yo le decía: perdóname, no lo vuelvo a hacer, o fui capaz de esto, ¿cómo fue posible, no? Entonces el paso me dice admitirlo, ¿no? Ante Dios y ante otro ser humano. Entonces eso es difícil. Aquí se me dice también que al entrar en un grupo hay un anonimato, ¿no? Pero yo he dicho muchas veces, pues si todo mundo se dio cuenta de lo que yo hice, todo mundo se dio cuenta, ¿no? Soy yo la que no lo quería admitir. Entonces, para una mujer es muy difícil esos actos bochornosos que en medio del alcoholismo hice, esas decisiones que por miedos también tuve que tomar. Es bastante difícil admitir que fui yo la que tomó esas decisiones y no fue la familia, porque al fin y al cabo mi madre se tuvo que salir a trabajar porque o nos daba de comer o estaba con nosotros. Yo permití la vida con una persona que que según yo no me respetaba, que me abandonaba, cuando fui yo la que permitió todo eso, ¿no? Hablando de una pareja, un compañero, ¿no? Entonces fui yo la que admitió, pero a ver, ¿en qué dañé? Porque yo dañé a mucha gente, dañé a gente de mi trabajo, a mis hijos, o sea, bajo la tremenda crisis de de las depresiones, pues yo dañaba, ¿no? A lo mejor no con golpes a los hijos, pero sí con palabras hirientes, ¿no? Hacerlos sentir mal de por qué yo había engordado, ¿no? Por tenerlos a ellos, mi figura se había descompuesto, ¿no? Porque por ellos yo perdí trabajo, cuando no era cierto. Para mí los hijos han sido una bendición, ¿no? Entonces tener que admitir estos hechos ante Dios y hasta ser humano cuesta bastante trabajo, y más como mujer.
el al día siguiente recordarlos y decir, fui capaz de hacer eso, y que se te ponga de color rojo las mejillas, y el querer esconder la cabeza, porque tienes que seguir mostrando la cara en la sociedad, tienes que seguir enfrentando tu lugar de trabajo, tus amistades, y que ellos se hayan dado cuenta de todo lo que hiciste bajo la influencia del alcohol. Es bastante difícil, ¿no? Dejar de culpar a los demás para hacerme responsable de lo que yo como mujer hice en la enfermedad del alcohol. Sí, es que siguen apareciendo. Bueno, yo en mi caso veo que dice aquí que muchos veteranos han pagado, pues han llevado su vida de remordimientos, de depresión, y llega el momento en que necesitamos darnos cuenta que necesitamos hacer el inventario de nosotros mismos. Algunos, cuando hacemos el primer inventario, ponemos a la mamá, al hermano, a todos, ¿no? Pero también llega un momento, porque también lo dice el capítulo 5, ¿no? Uh-huh. Llega el momento en que necesitamos quitar las cosas y ponerlas en blanco y negro, y hacer a un lado lo que supuestamente me hicieron. Es que mi madre me trató mal. Yo en mi caso, ¿no? Yo veo que de alguna manera yo escuchaba, así para poner un ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, que algunos compañeros los habían mandado a vender canastas, que los mandaban sus papás a hacer ciertas actividades en su infancia. Y yo, como pues me daba cuenta que era una persona que no era incapaz de hacerme responsable de mi familia, yo en esa parte como que culpaba a mi padre y decía, ¿por qué mi padre no hizo lo mismo? Me mandó a cargar canastas, ¿por qué no? O sea, cuando hay una mala interpretación de las cosas, era bien fácil culpar a mi padre. Y decía, si mi papá me hubiera hecho responsable desde niño y no me hubiera dado todo, entonces yo sería diferente el día de hoy. Hoy me da risa porque me doy cuenta que esa es una justificación, porque finalmente, aunque me hubieran mandado, no hubiera querido hacerlo, porque yo tengo mis propios defectos de carácter. Cuando alguien, dice por ahí el cuarto paso, busca que alguien lo proteja y lo cuida, o lo cuide, y le resuelvan las cosas, es cuando surge la gran dependencia, por si en mi caso, de mi compañera, que se tuvo que ir a trabajar, y yo justificaba y decía que no había trabajo. Pero bueno, después se va uno dando cuenta cómo justifica uno cosas, ¿no, Mardonio? Tú, en tu caso, ¿qué empiezas a descubrir a través de esta confesión? Híjole, pues fíjense que no fue tan fácil hacer esta confesión ante otro ser humano. ¿Por qué? Porque imagínense, un enfermo alcohólico más que nada, ¿verdad? Que viene con esa autoestima muy baja, esa persona pues tímida. ¿Por qué? Porque incluso yo había asistido a la iglesia a confesión, y la verdad al sacerdote nunca le dije así las cosas como tal. Pero llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen que tengo que admitir ante otra persona igual que yo, y ante ese poder superior, Dios, y ante mí mismo, la naturaleza exacta de mis defectos. Ahora, el problema no es lo que yo hice, sino que, bueno, lo que me hicieron más bien, sino lo que yo hice. Aquí yo voy viendo que al hacer este inventario no se trata más que de mi vida, desde que yo tengo uso de razón, incluso muchas de las veces es desde antes de ser de que es uno engendrado, más bien, desde ahí empieza uno. Si es uno hijo deseado, no deseado, si tus padres te querían, no te querían, cuando ya llegases a este mundo, qué sentían tus familiares, tus hermanos. Yo tuve muchas agresiones por parte de mis hermanas, porque fui un hijo único de parte de mi madre. Hubo pues maltratos, si ustedes lo quieren ver así. En este caso, pues el día de hoy yo no las culpo,
porque pues eran los celos de la llegada de un nuevo, pues se puede decir, intruso, ¿sí? Ahí está el problema. Pero el día de hoy, compás, amigos que nos escuchan, pues yo el día de hoy, al haber hecho ese inventario a donde tuve que ver en mi pasado en blanco y negro, dice aquí el paso, y en relieve. ¿Por qué? Porque antes de eso tuve que hacer un cuarto paso para llegar a este quinto, porque sin el cuarto no podía yo llegar al quinto paso, para poder expresar lo que yo ahí en esa escritura escribí, para darme cuenta que no del todo fui culpable, porque las cosas que yo hice antes era inconscientemente, lo contrario a las cosas que hago el día de hoy, porque ya es con conciencia, porque ya tengo un programa espiritual más que nada. Y el día de hoy, pues no me arrepiento de lo que yo encontré aquí, porque les comentaba yo hace un rato que por medio de todo esto yo encontré a mi padre, le pedí ese perdón. Posteriormente ya pues tuvimos más comunicación vía telefónica, y cuando podía pues iba yo a visitarlo, y hasta la fecha, incluso apenas acaba de fallecer mi santo padre. Quiero decirles que gracias a que estoy en Alcohólicos Anónimos, gracias a este programa, gracias a toda esta escritura que yo tuve que hacer, a este paso quinto, di gracias a Dios que mi padre dejó de sufrir. El día de hoy yo no estoy resentido con nadie, ni con mi padre, ni con mi madre, ni con mis hermanos. Así es que gracias a todo esto, gracias a mis compañeros aquí en Alcohólicos, ya que fíjense que yo quise separarme de Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué creen? Antes de morir mi padre me dijo algo muy importante: hijo, por lo que más quieras, no te salgas de esos lugares. ¿Por qué? Porque es triste ver morir a un familiar de la enfermedad del alcoholismo. Y es que esto es precisamente lo que vamos a encontrar. Dice que una vez que empecemos a hablar con sinceridad, con honestidad, empezaremos a sentir una liberación. A través de esto, gracias. Aquí dice que sí se necesita un fuerte grado de fuerza de voluntad. También por ahí uno de nuestros capítulos dice que los psicólogos se inclinan a estar de acuerdo con nosotros, que hemos gastado mucho dinero, algunos vamos con la ayuda, hemos ido a la ayuda profesional, pero jamás les hemos dado una oportunidad, no les hemos dicho la verdad, y peor aún, nunca hemos seguido sus consejos. Por eso no es sorprendente que algunos psicólogos, psiquiatras, pues a veces como que desahucian al alcohólico. Yo creo que muchos de nosotros, yo en mi caso, pues primero tuve que hacer mi inventario con un compañero, y habrá cosas que vas a necesitar tratar con un psiquiatra. Yo en mi caso asistí con un psiquiatra porque necesitaba atender algunos puntos. Aquí habla de que a veces entramos en estados de depresión, donde no podemos manejar ciertos asuntos, donde el alcohólico daña con sus malestares, con sus quejas, ¿no? Yo recuerdo que a veces ya cuando estás viendo la reparación de daños, a lo mejor querer más a uno de tus hijos que a otros, tener ciertas preferencias, eso afecta a las relaciones con los demás. Y bueno, de alguna manera al empezar a hablar de todas estas cosas nos va dando la liberación de sentir que podemos ser perdonados y perdonar. ¿Tú has experimentado esta parte? Sí, tuve que admitir, ¿no? Antes que nada, que, o sea, yo platicaba con ese Dios, el que nunca me paré en una iglesia, pero yo le decía a Dios, mira, yo hice esto, perdóname Dios por estos hechos, pero yo no encontraba esa tranquilidad.
Cuando yo llego a AA y tengo que empezar a trabajar este quinto paso, me doy cuenta que el platicarlo me liberaba. El platicarlo, porque ya los compañeros que habían pasado esa situación me daban su opinión, ¿no? Hay una situación muy, muy fuerte que siempre la tuve en mi vida, ¿no? El mandar a hacer cosas a personas por sentir miedos, por sentirme amenazada, por sentirme que no se fueran a meter con mi familia. Entonces tomar decisiones ya bastante extremas. Entonces yo llego, ¿no? Con ese dolor en mi pecho, en mi corazón, pensando, yo ya estoy en el infierno. Cuando yo empiezo a hablar de estas situaciones, hay alguien que me dice, perdónate tú, porque Dios ya te perdonó, ¿no? Entonces, en cada palabra que un compañero te va diciendo, vas encontrando respuestas del por qué actúas, de que muchas veces yo me flagelaba, ¿no? Voy a estar en el infierno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Entonces, al encontrar que esa persona me dijo, mira, perdónate tú porque Dios ya lo hizo, ¿no? Cuando dentro de la psicología alguien te puede decir, no, pues yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si hubiera estado en tu caso. Entonces es bien diferente, ¿no? Estar en AA. Muchas situaciones en el que yo culpaba a mi marido. Es que mi marido es esto, es que mi marido es lo otro, ¿no? Y tener que platicarlo ante otras personas es liberante, porque ahí no te juzgan, no te critican, más bien si pasaron por lo mismo me fueron ayudando, me fueron ubicando dicen, tú ves la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero no ves la tuya. Y me tuvo que pasar, ¿no? El decir, es que mi marido es infiel, es que mi marido por el alcohol hace estas situaciones, cuando yo había hecho lo mismo en estado de ebriedad, ¿no? Justificándome que él ya lo había dicho y que él iba a pagar con la misma moneda, cuando todo eso me guardaba. Entonces, platicarlo en el grupo, yo voy al grupo Solo por Hoy ahí en Chimalhuacán, platicarlo, los mismos compañeros te van dando la ayuda, te van diciendo pues tu neta, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, esas situaciones me han llevado a quitarme culpas, a sí saber que soy responsable, ¿no? Pero por lo mismo, saber que el alcohol fue un factor decisivo en las situaciones que yo cometí. Sí, yo creo que aquí también menciona que es importante, una vez que ya tenemos escrito nuestro inventario, buscar a la persona adecuada, porque también yo creo que para poder culminar un verdadero cuarto paso y saber que estamos en la práctica del quinto, necesitamos, aquí lo dice el paso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que a lo mejor puedes hacer un buen inventario, pero a veces la situación es quién te escucha. Si la persona que te escucha no ha resuelto las broncas que tú tienes, a veces vas a encontrarte un cómplice en lugar de encontrar a alguien quien te oriente. Esto sucede. Si estamos hablando de una persona que ha tenido complicaciones, por si es varón, implicaciones con otras personas, le gusta pues andar con mujeres, y se encuentra un padrino que está en la misma situación y que no lo ha superado, le va a decir que hagan lo mismo. O sea, por eso es tan importante a veces que sepamos escoger. Aquí dice que alguien sea similar y que haya resuelto estas situaciones. No que te diga, no te preocupes, yo sigo haciendo lo mismo. No, o sea, que haya resuelto situaciones, que verdaderamente está disfrutando del programa y que da muestras de recuperación. Porque yo creo que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Porque no es lo mismo hablar en una tribuna de cosas que hiciste que tocarlas a solas, porque a solas te van a dar dirección, a solas te van a dar, van a orientar, porque aquí dice que vamos a recibir consejos directos y objetivos en situaciones objetivas, vamos, para poderlas resolver, porque si no entonces vamos a terminar, algunos llega a suceder, ¿no? Que hacen barbaridades, hacen su cuarto y quinto paso y vuelven a hacerlas, y bueno, yo creo que eso también no es lo que pretende el paso quinto, ¿no, Mardonio?
¿Qué nos puedes decir a este respecto? Bueno, mire, precisamente lo que nuestra literatura nos menciona, que para hacer este tipo de escrituras o aceptar todo esto, necesita uno ver o escoger a alguien de nuestra entera confianza, a alguien que no, o sea, al cual tú le vas a contar todo lo que tú has hecho y que no va a ir el día de mañana o qué sé yo cuándo a hablar lo que tú le dijiste, lo que tú le confiaste, porque es como si fuera con un sacerdote, un secreto de confesión, pero este es una persona que esté en la práctica de los 12 pasos, porque muchas de las veces acuden, yo he escuchado a compañeros de mi grupo que van acuden hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra cuando tienen ciertos problemas, pero resulta de que posteriormente los canalizan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, precisamente, porque desconozco las situaciones, ¿verdad? Porque a mí al menos solamente aquí me pudieron ayudar, de acuerdo a lo que yo traía de este quinto paso. Les comento, porque ahora sí que les venía comentando de lo de mi padre, ya que él emprendió un viaje hacia cierto lugar, a donde algún día lo alcanzaré, pero el día de hoy doy gracias a todo esto, a mi padrino incluso, que fue el que me dijo, me encargó mucho que yo fuera a buscar a esta persona, a mi padre, y pues la verdad sí me costó trabajo, ¿sí? El confiar todo, porque muchas de las veces nos reflejamos en el historial de esa persona, y yo tuve un problema con él porque le reclamé que quién le había ido a contar la vida que yo había vivido, y posteriormente me comentó, me explicó que todos nosotros vivimos la misma escena, pero en diferentes escenarios. Somos actores de la misma escena, pues más bien, pero en diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque yo viví mi vida en mi tierra, él la vivió en su tierra y todo eso. Pero, ¿qué creen? Que yo encontré en esta persona, pues esa confianza, a donde yo le dije todo lo que había hecho, todo lo que me había pasado, incluso las cosas aberrantes, cosas bochornosas que a nadie yo se lo quería decir. Había secretos, nos dice aquí el quinto paso, que prefería yo llevármelos a la misma tumba, pero de acuerdo a este trabajo tuve que decírselo a esa persona, y esa persona me dio una orientación acerca de lo que tenía que hacer para, si quería yo vivir bien, vivir feliz, ¿sí? Y que de mí dependía estar bien. Así es que pues nada me costaba confiar en esta persona, porque también aquí encontré esa confianza con nuestro Creador, con mi Creador más que nada. Y el día de hoy, gracias a todo esto, a la ayuda que me dieron, pues me siento servicial, porque antes, pues con mi manera de beber, difícilmente me daba cuenta que podía hacer ciertas cosas, porque antes empezaba una cosa, no la terminaba, empezaba otra y así sucesivamente, y el día de hoy termino una cosa y empiezo la otra. Trato de hacer las cosas lo mejor posible que sea. Sí, porque aquí dice que vamos a ir, yo creo que aquí es la primera manifestación ya clara de que estamos desprendiéndonos del egoísmo. Yo recuerdo cuando yo salía de estas sesiones, porque yo hice mi inventario y también fui con un psiquiatra, cuando yo salía de estas sesiones donde hablábamos por algunas horas, yo recuerdo que salía en CEU y veía los árboles hasta como que más intensos, veía la luz, empiezas a disfrutar las cosas, como que
tantos años te la pasaste renegando de todo, porque creo que el alcohólico, bueno, los alcohólicos, algunos como yo, tenemos esa mentalidad, ¿no? De ser negativos, o sea, que si tuviste hermanos estás enojado, que si no los tuviste, que si te dieron, que si no te dieron. O sea, llega el momento en donde a través de empezar a hacer esta confesión, esta liberación de todas esas cosas, empezamos a sentir, dice aquí, los beneficios del quinto paso. Empezamos a sentir tranquilidad y empezamos a sentir a veces la presencia de Dios. En tu caso, porque nos hacen una pregunta referente a esto, Verónica, ¿verdad que llega el punto donde, yo así lo veo, ¿no? Cuando empiezas a liberarte de esto, es cuando empiezas a sentir la presencia de Dios. Dice que Dios no puede habitar en casas sucias. En tu caso, ¿qué sucedió? Sí, cuando yo entro a programa, cuando yo cruzo esa puerta, voy escuchando el programa. Mi hija, la mayor, era la principal preocupada. Ella es budista, entonces fue la que se dio cuenta del mal estado de mis emociones, ¿no? De querer estar al borde del suicidio, ¿no? Entonces ella me empieza a meter a estos coaching, ¿no? Cuando yo llego a AA, yo me doy cuenta y le digo a mi hija, ¿sabes qué? Ya no me pagues nada, porque todo lo que yo he ido a escuchar en esos programas donde me has mandado está en AA. Lógico, ella no conoce AA, ella no es alcohólica. Es más, ni siquiera ellos se dieron cuenta que su mamá era alcohólica, porque yo lo oculté por 16 años, ¿no? Posiblemente ellos ya estando en sus dos, ellos son licenciados, ¿no? Ya posiblemente se llegaron a dar cuenta, pero ya en el último grado, ¿no? De mi alcoholismo. Entonces, ellos se dieron cuenta después de la transformación, pero en mi carácter, ¿no? Entonces, cuando yo entro a AA, yo le digo a mi hija, no me pagues ya nada, hija, porque todo está en AA. Es más, creo que hablan de Dios. O sea, yo pensaba que por ahí tenían escondida una Biblia, ¿no? Pero no fue cierto, no es así, es de otra forma. Entonces yo empiezo a integrarme, empiezo a liberarme, empiezo a aceptar que por miedos, que por frustraciones, que tomé malas decisiones, ¿no? Y es bastante liberador el darme cuenta de que en un sano juicio no tomo esas decisiones, que cuando un poder superior, que para mí es Jehová, está dentro de ti, te perdonas, no actúas bajo de que otra situación te pueda hacer actuar mal, ya no actúas de esa forma. O sea, he ido cambiando, ¿no? Muchas veces yo reaccionaba con agresión. No sé, por ejemplo, descubrir que otra mujer andaba con mi marido y pues yo iba y le pegaba, ¿no? Entonces ahora ya no. Ahora yo pienso, en la vida jamás yo tocaría a nadie, ¿no? Pero antes por ese arrebato yo lo hacía. Ahora entonces el programa me va transformando, ¿no? Que si la otra persona me dañó o intentó, pues es cosa de ella, no mía. Mi situación es reaccionar de otra forma. ¿Por qué? Porque va para mi tranquilidad más que nada, ¿no? Entonces, todo lo que aquí me he ido aprendiendo en el programa es para llevarlo a los que me rodean, principalmente mi hija, una adolescente que está conmigo, ¿no? Que cuántas veces de niña la hice sentir que por ella había cambiado mi figura, que por ella había dejado de trabajar y dejado de hacer ejercicio. Ahora yo sé que es la bendición del camino que Dios me dio para dejar uno de los medios para dejar el alcoholismo, ¿no? Ahora disfruto la compañía de mi hija, se le apoya, entonces eso me deja el ir transformándome como mujer y ser humano para estar bien con las demás personas y no reaccionar, ¿no? Con esa agresividad con la que reaccionaba. Sí, yo creo que una de las cosas que también vamos observando ya una vez que se hace este trabajo, que encaras, ¿no? Encaras ya tu realidad, ¿no? Y yo creo que uno de los beneficios que se recibe es darte cuenta cabalmente. Yo me veo que no era así como decía, ¿no? Me decía mi padrino, es que necesitas ser un hombre, ¿no? Tu esposa necesita un hombre. Y yo decía, pues, y sí, al final veo que mi actitud era de un niño, ¿no? Un niño que lo tienen que cuidar, que lo tienen que proteger. Pero también llega el momento en que cuando ya encaras esta situación, debes de admitir
que no eres lo que deberías de ser. Esa frase me acuerdo mucho, ¿no? Cuando yo llegué decía un pensamiento, no soy lo que quiero ser ni lo que debería de ser, pero ya no soy lo que era antes, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso porque aquí empiezas a darte cuenta qué deberías de ser. Dice que la verdadera humildad es darnos cuenta qué somos y lo que deberíamos de ser y a qué debemos de aspirar, ¿no? Y yo creo que en este caso mi compañera aspira a ser una mujer íntegra y el hombre pues un caballero, un varón, ¿no? Y yo creo que dice aquí que una vez que hemos dado esto sin retener nada, nos sentimos encantados. Podemos mirar de frente otra vez al mundo y podemos estar con la mente tranquila. Nuestros temores desaparecerán. Empezamos a sentir la proximidad de nuestro Creador. Yo creo que eso es algo grandioso cuando empezamos a sentir esa presencia y podemos seguir desarrollando esta experiencia espiritual, porque el alcohólico necesita darle mantenimiento. Dice que si vamos por este camino, habrá personas con las que no estaremos de acuerdo, pero no nos vamos a enfadar ni nos vamos a estar peleando, ya lo decía la compañera, sino necesitamos decir, pues esta persona está enferma, tiene que llegar el momento en que necesitamos aceptar el mundo como es, ¿no, Mardonio? Sí, bueno, al practicar este sencillo programa, nos damos cuenta que son 12 promesas. Dejamos de sentir miedo. Tratamos, ahora sí que ya el día de hoy estoy con la presencia de ese poder superior. Se siente pues, vamos, ese espíritu. Yo lo he sentido, compañeros, porque muchas de las veces, fíjense, yo hasta aquí me pude enfrentar, pude hacer una oración, porque antes yo decía que oración era Santa María, dame puntería, y no era así la oración, ese es un rezo, compañeros. Y ahora la oración, aquí me explicaron que es conversar con Dios como si yo lo tuviera enfrente, como con ahorita mis compañeros que están aquí presentes, puedo entablar una plática el día de hoy. ¿Sabes qué? Es que yo ando así, mira que esto y lo otro. Precisamente, ahora, fíjense, anteriormente yo sentía el temor, el miedo, y siempre en mi escritura, siempre en toda mi escritura fue el miedo lo que salió. Sí, la palabra miedo, siempre fue miedo. Enfrentarme a las personas, a las situaciones, el miedo a ir a preguntar, incluso hasta para ir a pedir un trabajo, me daba miedo, compás, ¿sí? Pero el día de hoy no, porque lo tengo que hacer, aparte de que como coordinador de un comité, tengo que ir a visitar a profesionales, ¿sí? Tengo que enfrentarme a esas personas que tienen un estudio más arriba que el mío, una profesión de la cual yo carezco, pero no por eso voy a sentirme menos. El día de hoy precisamente estas promesas me dice que voy a ir por la vida ya caminando sereno. El día de hoy, si me faltan al respeto, obviamente pues hay tolerancia. El día de hoy la práctica de este paso pues me da toda esa seguridad. El día de hoy pues ya no peleo como antes, me valía ahora sí que en lo que topara, ¿no? Pero el día de hoy ya lo pienso porque hay familia, hay una esposa, mi integridad misma, tengo que cuidarla. El día de hoy, pues, dice ahí, puedo ir por el camino ancho con la bendición de mi Creador. Sí, yo creo que esas son de las cosas que vamos a ir encontrando. Por eso vale la pena, ¿no? Gracias. La estancia, o sea, así como es un esfuerzo enorme el que hay que hacer y que a veces esto va a llevar tiempo, ¿no? O sea, estas confesiones se va buscando. Yo después tuve la oportunidad de ir con un sacerdote. Hubo cosas que trabajé con un sacerdote, hubo cosas que las trabajé en el psicoanálisis y otras cosas que tuve que ir a ver a un sacerdote, ¿no? Cada quien en su orden, ahorita hablaban del budismo, puede ser cualquier otra creencia, ¿no?
y hubo cosas que tuve que recibir propiamente de alguien que tuviera esta facultad. Había cosas que una situación que yo no había podido superar, que trabajé mucho. Era una situación con un hermano que perdimos, que perdimos como familia, perdimos a un hermano cuando yo tenía 13 años. Y yo sentía mucha culpa y no podía perdonarme de esa situación. Y algunas observaciones que me hacía el psiquiatra, pero no lo podía aceptar. Entonces llega un punto donde yo voy con un sacerdote y 3 palabras me dijo, y desde ese día yo dejé de sentir culpa, porque esa es una de las situaciones que van a prevalecer, la culpa y la rebeldía, ¿no? A veces los sentimientos de culpa nos van a llevar a querer hacer cosas por los hijos de más, sobreproteger a las personas, porque también ese es un daño, ¿no? Entonces dice que llegará el momento en que vamos a sentir esa serenidad y vamos a sentir la paz. Será ese sentimiento de inutilidad y empezaremos a sentir la necesidad de ver qué podemos aportar a la vida. Verónica, ¿tú has tenido esta sensación? Sí, el ir a la agrupación, ahí se me decía, mira, si tú tienes algo en contra de alguien, siéntalo aquí. Ponle la cara aquí de la persona y ahí transmítele lo que le quieres decir, para que afuera yo ya no dañe, ¿sí? Si yo tenía que decirle algo grotesco, en palabras o en acciones, yo ahí en el grupo, en este quinto paso, me dicen siéntalo aquí y ahí descarga, ¿no?, esta situación. ¿Por qué? Porque ya afuera no podía seguirme comportando de esa forma, ¿no? No podía yo seguir peleándome, o buscándome problemas, ¿no? Entonces a mí lo que me invitaron es al cambio, ¿no? Es al cambio de estas situaciones. A mí muchas veces a mí es como un ejemplo, ¿no? Soy muy dada a prestar luego dinero y la gente no me paga, ¿no? Entonces es como, pues, el ver el porqué, ¿no? Tal vez mi forma de carácter, pero ya no reaccionar queriéndome desquitar, o sea, ¿no? Si yo he permitido esa situación, pero ya no reacciono, ¿no? Con irle a cobrar o decirles malas palabras, ¿no? Sí. Entonces, es el cambio a lo que yo estoy. El cambio que primero, por dentro, siento mucha tranquilidad de darle esa vida diferente a los seres que me rodean, que es mi madre, que es mi hija, que una expareja ya no estarlo culpando por la situación. O sea, es el cambio, ¿no?, en mi persona más que nada. Y pues yo no puedo fallar a mi grupo. Yo soy alcohólica y mi curación está ahí en AA. Bueno, pues para terminar, Mardonio, algo que quieras, con lo que quieras terminar. Bueno, pues ahora sí que nada más pedirle al Poder Superior que nos ayude a seguir adelante, porque esta tarea no es tan fácil, alcanzar al alcohólico que aún está sufriendo. Si tú crees que tienes este problema, busca un grupo de tu comunidad, ahí te darán la información adecuada. Si alguien conoce a alguien, ahora sí que valga la redundancia, que tenga este problema con la enfermedad del alcoholismo, y no somos nosotros quienes dictaminamos el alcoholismo como enfermedad, nos apoyamos en la ciencia médica, ¿sí? Ahora sí que proporcionen los datos por ahí, para ¿cómo se llama? Ahí en esa agrupación que ustedes se encuentren, les van a dar información y canalizarlos, y ya nosotros como alcohólicos lo visitamos, hablamos con él, los invitamos al grupo. Y pues como dicen los alcohólicos, no desechen lo que no conocen, denos la oportunidad de ayudarles, así como a mí me ayudaron. Yo también necesito y quiero que tengan la misma oportunidad que yo tuve. Muchas gracias por su atención, que Dios los siga bendiciendo y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. ¿Algo que quieras finalizar? Sí, también invitarlos, ¿no?
en mi situación como mujer nos da pena aceptar esto, ¿no? Y ver que AA fue el camino y a donde yo pertenezco, ¿no? Que siendo ama de casa, siendo deportista, siendo tal vez un abogado, o sea, no por ser mujeres el alcohol no nos daña. Y que no tengamos vergüenza, ¿no? Como fue mi caso, ¿no? De como un atleta quedó sin amor propio, ¿no? Y bajo autoestima. Hay una solución y la solución para mí ha sido AA. Gracias. Bueno, pues para finalizar, los números telefónicos son 55 5705 5802. Ahí pueden encontrar más información acerca de Alcohólicos Anónimos en el 01800 561 33 68. Y pues como siempre, ¿no? Nuestro eterno agradecimiento siempre a Alex, la oportunidad de volver a estar aquí, esperando que nuestro compañero Roberto se mejore de la situación por la cual fue operado. Es por esto que yo estoy aquí conduciendo con mucho gusto esta mañana con mis compañeros. Alex sabe que siempre estamos agradecidos con él, y a ustedes agradecerles su amable atención. Y pues no se olviden que tenemos una cita aquí en Radio Mix Valle 32.1 la próxima semana a las 9 a.m. Que tengan un bonito día. Saludos a todos. Chao.